comenzar porque 1 hora se va muy rápido. Según recuerdo, la clase de ayer, ¿fue ayer? Sí, la clase de ayer. Sí, fue ayer. El martes, profe. La del martes. Aquí dejen que apunté. Ok, lo último que vimos fue el video del diagrama número 2. El diagrama número 2 que es completamente soluble, estado líquido, y totalmente insoluble, estado sólido, ¿no? Y aquí precisamente está el otro diagrama, ¿verdad? Donde precisamente les muestro cómo calcular los puntos de este diagrama de fases o diagrama de equilibrio o diagrama constitucional, ¿verdad? De esas 3 maneras se llama este diagrama. Y otra vez recordando, tenemos sobre el eje de las X la composición de este sistema binario, en este caso es cadmio, que lo tenemos a la izquierda, y el bismuto, que lo tenemos a la derecha. Y habíamos quedado que donde nos representa el elemento, ahí es porque el elemento está al 100%. De tal forma, ¿verdad? De tal forma que aquí tengo el cadmio al 100%, 90, 80, 70, hasta tenerlo aquí al 0%. Aquí tengo el bismuto al 100%, 90, 80, 70, hasta tenerlo aquí el bismuto al 0%. De tal forma que aquí claramente se ve la escala, que el bismuto, ¿verdad? Que esta escala está representando al bismuto en forma explícita, ¿verdad? Y en forma implícita, pues está representándonos el cadmio, ¿no? Sabemos que aquí el cadmio está al 100, y conforme yo vaya en esta dirección, va a llegar aquí al 0% de cadmio. Bueno, este diagrama es completamente soluble estado líquido. Si ustedes ven a todo lo ancho del diagrama, tenemos la fase líquida, ¿verdad? Precisamente por ello, porque es completamente soluble estado líquido y totalmente insoluble en el estado sólido. Si nosotros nos fijamos en esta área, aquí yo tengo un área de tipo bifásica, donde tengo líquido más cadmio, ¿verdad? Noten que ya no tengo, como en el diagrama anterior, una letra griega, sino tengo cadmio. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí tengo un líquido donde están, ahora sí que por ahí están flotando, donde están flotando por ahí cristales puros de cadmio. De este otro lado también tengo un área de tipo bifásica, donde tengo líquido y cristales de bismuto puro. ¿Se acordarán que yo les había comentado que una característica que tienen los metales puros es que tienen puntos bien definidos de fusión? Eso ya lo habíamos comentado desde la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. Y bueno, también yo les había comentado que hay aleaciones que se comportan como metales puros. ¿Y cuáles son esas aleaciones? Son las aleaciones de tipo eutécticas, ¿verdad? Entonces aquí, en este punto, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Acordándonos precisamente que una línea vertical me representa una aleación, entonces yo vengo desde un punto o desde una zona de mayor temperatura, se viene enfriando esta aleación y llega a este punto. En este punto existe una reacción de tipo eutéctica, ¿sí? Y aquí esta aleación está precisamente, se está comportando como un metal puro porque pasa de un estado líquido a un estado sólido, ¿no? Más sin embargo, como lo hemos estado viendo en las aleaciones, en otro tipo de aleaciones, por ejemplo esta que está en verde, tengo un rango de temperaturas, ¿verdad? Donde la aleación
no es ni líquida ni es sólida, ¿verdad? Está en un estado que le llaman estado pastoso, ¿verdad? Porque es un líquido que tiene disuelto o está disolviendo cristales, en este caso de cadmio. Entonces, y hay otra característica que tiene las aleaciones eutécticas, es que cuando solidifican, solidifican en forma de láminas o estratos intercalados de un elemento y otro. En este caso, estamos hablando de cadmio y bismuto. Entonces, esta aleación eutéctica va a solidificar como estratos intercalados de cadmio y bismuto. ¿Está claro, jóvenes? ¿Preguntas? Sí, profe. Bueno. Entonces, por ejemplo, ya habíamos estado calculando puntos sobre el los diagramas de fases. Y habíamos visto que precisamente estos diagramas de fases, pues no tienen ningún otro problema cuando el punto cae dentro de un área de tipo monofásica, así como por ejemplo este punto, ¿no? Este punto de un área de tipo monofásica. Tenemos el punto R, ¿verdad? Que si me pidieran de este punto R calcular la cantidad de las fases presentes y la composición química de las fases, pues no hay ningún problema mayor porque nada más es proyectar sobre la escala, ¿verdad? La composición química. Y su composición química del punto R sería 60% de bismuto, ¿verdad? Y 40% de cadmio. ¿Con qué cantidad de fases? Pues aquí está la fase líquida. Entonces tenemos el líquido al 100%. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Bueno, y entonces vamos a recordar que para calcular la cantidad de las fases presentes en un área de tipo bifásica, ¿verdad? Un área de tipo bifásica, hay que aplicar la regla de la palanca. Vean, por ejemplo, en este punto X, si lo alcanzan a ver. En este punto X, proyecto mi isoterma o mi línea vínculo a los límites del campo, de tal forma que corta aquí en X subíndice 1, y bueno, X subíndice 2 coincide precisamente con el metal puro cadmio, ¿verdad? Entonces, fíjense, tengo un segmento de X2 a X1, ¿verdad? Que vale 51 unidades, aquí lo estoy viendo, de X2 a X, que vale 30 unidades, aquí las estoy viendo, y de X a X1, que si nosotros contamos son 10, 20, 21 unidades, ¿no? Y entonces voy a decir el segmento total, que en este caso sería de X subíndice 2 a X subíndice 1 es al 100%. Y si yo quisiera empezar a calcular una de las fases, en este caso la fase líquida, ¿verdad? Yo tendría que tomar, por lo que dice la regla de la palanca, el segmento que está del otro lado a la fase líquida. En este caso, aquí tengo la fase líquida, debería de tomar el segmento que está del otro lado, que sería de X a X subíndice 2, ¿verdad? ¿Por qué digo del otro lado? Porque nos dice que es inversamente proporcional. Entonces tendríamos X2 a X, ¿no? Que sería este segmento. Y aquí yo ya establecí mi regla de la palanca. Entonces, para encontrar L, multiplico este por esto y lo divido entre esto, ¿no? Que es lo que yo tengo aquí. Sustituyo el valor de los segmentos, el valor del segmento X, 2X, que vale 30, 100, y el valor del segmento total, que es X2, X1, que vale 51, y me va a dar una cantidad de líquido del 58.82%. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Y bueno,
lo que yo he hecho aquí es calcular la cantidad de esta fase. Su composición química del líquido, pues me tengo que ir precisamente aquí sí al punto que es adyacente o que es colindante o que es frontera con la fase líquida, que es este punto. Entonces, la composición química del líquido, fíjense, la composición química del líquido en X, ¿verdad? Sería 51% de bismuto, 51% de bismuto, pues con el complemento del otro, ¿no? Que sería 49% de cadmio. Esa es la composición química de L, ¿sí? Bueno, me hace falta la cantidad de la otra fase y de igual manera el segmento total, que es X2, X1, es al 100%. En este caso, como son cristales de cadmio puro, pues pongo aquí cadmio. Y entonces tendría que tomar el segmento que está del otro lado de la línea de cadmio, que sería de X a X subíndice 1, ¿no? De X a X subíndice 1, que sería de X a X subíndice 1. Aquí yo ya establecí mi regla de 3. Todo lo que voy a hacer es multiplicar este segmento por este y dividirlo entre este, ¿sí? Y entonces me va a dar la cantidad de la fase sólida cadmio del 41.17%. Su composición química me debo de ir a los límites del campo. En este caso el límite del campo es este, que está adyacente precisamente al área, pero aquí no tengo un área, aquí tengo una línea nada más. Y esa línea me representa cadmio al 100%. Entonces, su composición química del cadmio, pues va a ser cadmio al 100% y 0% de bismuto. Si yo quisiera hacer como lo hemos venido haciendo, la comprobación sobre cada uno de los elementos, entonces lo único que hago es cadmio, empiezo con cadmio. Y cadmio, ¿cuántas fases? En forma de, no de porcentaje, sino en forma de razón, o sí, de una razón o de una fracción, sería 0.5882. Y en la fase líquida, ¿cuánto hay de cadmio? Pues hay de cadmio en la fase líquida hay 0.49. Después la sólida, que sería 0.4117. Y en sólido, ¿cuánto hay de cadmio? Pues tengo el 100%, que sería en forma de fracción el 1, ¿no? Haga las operaciones. ¿Cuánto obtengo de cadmio? 0.7. 0.7, ¿por qué? Porque precisamente está este punto X sobre la aleación, ¿verdad? Que tiene 70% de cadmio y 30% de bismuto. De igual forma, ¿verdad? Tendría que yo hacer la comprobación para el bismuto. Y en el bismuto yo tengo que el líquido, otra vez en fracción, sería 0.5882 por el líquido. ¿Cuánto hay de bismuto? Pues por 0.51 más 0.4117, que sería esta. Y en cadmio, ¿cuánto hay de bismuto? Pues no hay nada. Al hacer las operaciones, ¿cuánto espero yo obtener? ¿O cuánto debería yo de obtener? Pues simplemente debería de obtener algo así como 0.3, ¿verdad? Casi llegándole a 0.3% de bismuto, que es lo que yo he calculado aquí, más o menos 0.2999, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda? Jóvenes. No, pero ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Mande? ¿Mande? No escuché. Dígame, háblenme. todo bien, profe. Bueno, Sí, profesor, todo bien. aquí, si ustedes se fijan, pues aquí tengo el bosquejo, ¿verdad? Parece balón de fútbol, pero no. ¿Este bosquejo qué me representa? Pues es una representación esquemática de la aleación. Este me representa el área al 100%, donde el área al 100%, ¿verdad? El casi 60% es líquido.
que lo estoy representando en blanco. Y el otro, 41.17, pues son cristales de cadmio, ¿verdad? Cristales de cadmio, que están flotando en el líquido, que sería este. Ese sería el bosquejo de la microestructura. ¿Sí está claro, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Van a copiar. Bueno, no tiene por qué copiar. Bueno, si quieren tomar un apunte, porque este diagrama precisamente se los voy a poner igual que el otro. Pero aquí lo importante es de que me pregunten y que si quieren hacer alguna anotación por ahí en el cuaderno que tienen, pues la pueden hacer. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿se entendió? Sí, profesor. Ok. Entonces, Profesor, mande. nada más los cálculos se van a hacer igual con la regla de la palanca, ¿verdad? Igual como en el esquema 1. Sí, deben de ser igual, porque acuérdate que los cálculos se aplican cuando el punto cae en área bifásica. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Gracias. Entonces, aquí ya calculé el punto X, que sería este. Ahora vamos a calcular el punto N. El punto N, si se dan cuenta, precisamente está dentro de esta misma aleación. 70% de cadmio, 30% de bismuto, pero a menor temperatura. Esta temperatura precisamente pues, son 100 grados Fahrenheit, así como lo pongo aquí, ¿verdad? Este punto N, pues otra vez recordando, pues tiene coordenadas en X que puedo dar conforme a la composición de bismuto o de cadmio y coordenadas en Y, que es la temperatura, ¿sí? Y entonces vamos aquí a tener que el límite del campo, aquí precisamente nos está marcando que es un área de tipo bifásica, donde están conviviendo dos fases, ¿cuáles? El sólido cadmio, son cristales de cadmio, y la mezcla eutéctica que lo estoy representando con épsilon, ¿sí? La mezcla eutéctica o aleación eutéctica. ¿Sí está claro, jóvenes? Profe, a mí, ¿me podría repetir bien qué es esa mezcla? ¿Qué es esa Esa, mezcla? sí, no me quedó muy claro. Vaya la redundancia, pues es una mezcla de dos elementos, en este caso el bismuto y el cadmio, pero tiene dos particularidades la mezcla eutéctica, que se comporta como un metal puro y que su forma como solidifica es en estratos intercalados de un elemento y otro. Permítanme tantito.
¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? Sí, profe. ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, hemos calculado el punto X. Si yo vengo en esa aleación a estas temperaturas, ¿verdad? Estoy en una fase líquida, llego a la línea de líquidos, inicia mi solidificación, ¿verdad? Tan es así que empiezan a haber cristales de cadmio, ¿verdad? Ahí flotando en un líquido, ¿verdad? Y aquí en la línea solidus termina mi solidificación. Todo lo que esté abajo de esta línea ya es sólido. Ya es sólido. Y bueno, aquí en este punto X ya hicimos la cantidad de las fases presentes, que fue líquido más cristales de cadmio. Ahora vamos a hacerlo en este punto N, que les había comentado que precisamente tiene, ¿verdad? Ese punto N lo podemos representar como las coordenadas en la composición de bismuto, ¿verdad? Que es la composición en X, y la temperatura. Y bueno, voy a trazar mi línea vínculo a los límites del campo, que sería N2 a N y de N a N1. ¿Por qué aquí? Bueno, ahorita lo vamos a ver. En esta área están conviviendo dos fases, todo esto que estoy aquí, hasta acá, hasta donde está la mezcla eutéctica, sería todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto hasta acá. Están conviviendo dos fases, ¿cuáles? El eutéctico más cristales de cadmio. Bueno, entonces, pues otra vez, les voy a repetir, trazo mi línea vínculo de N subíndice 2 a N subíndice 1, que serían 60 unidades, de N2 a N, que serían 30 unidades, vean que está exactamente a la mitad, y de N a N1, aquí lo estoy viendo, ¿no? También a la mitad. De tal forma, entonces, que el segmento total, que es todo esto es al 100%, y si yo quiero empezar a calcular cuánto eutéctico tengo, lo pongo aquí, y veo que aquí, aunque no es un área, es una línea, ¿verdad? Pero me está representando a la mezcla eutéctica. Entonces, por regla de la palanca, tengo que tomar el segmento que está del otro lado, que sería de N a N subíndice 2, que sería este. Ahora, aquí está establecida mi regla de 3. La desarrollo sería por esto, entre esto, aquí lo tengo. Y pues obvio, aquí se vio luego desde el principio, el eutéctico está presente al 50%. ¿Con qué composición química? Pues bueno, agarro el punto que esté adyacente o que sea frontera con el eutéctico en este caso, ¿verdad? Que sería este punto, y me va a decir la composición química del eutéctico, que sería 60% de bismuto y 40% de cadmio. De igual manera, vamos a calcular la siguiente fase. Otra vez, el segmento total de N2 a N1 es al 100%. Y si yo voy a calcular el sólido cadmio, pues aquí tendría que tomar el que está del otro lado, porque esta línea me representa el sólido cadmio. Entonces tengo que tomar el del otro lado, que sería de N a N subíndice 1.
aquí está de N a N es índice 1, hago las operaciones correspondientes con las sustituciones y tengo 50% de cadmio. ¿Con qué composición? Pues es obvio, 100% de cadmio, 0% de bismuto, y aquí ya he obtenido la cantidad de la fase eutéctico, la cantidad de la fase sólida, la composición del eutéctico y la composición del sólido. Quiero hacer mi comprobación, pues la hago sobre el cadmio. Tengo 0.5 de eutéctico y en el eutéctico, ¿cuánto hay de cadmio? Hay 0.4 más 0.5 de sólido, y en sólido, ¿cuánto hay de cadmio? Pues es el 100%, pongo 1, me da 0.7 y es precisamente 0.7 la composición total de cadmio en esta aleación. Hago lo mismo para el bismuto, 0.5 por 0.6, ¿verdad? 0.5 por esto, 0.6 por esto, más 0.5 por esto, más 0% de bismuto, obvio, y me da 0.3. Y ya vimos que 0.3 de bismuto es lo que tiene esa aleación. Hago el bosquejo de la microestructura. Bueno, aquí voy a representar en blanco el bismuto y en negro el cadmio, ¿se dan cuenta? Entonces, a la hora de que bosqueje, sería el 50% de la aleación eutéctica, ¿se dan cuenta? Es más o menos del área, digo, es una representación, sería el 50% de estas líneas de cadmio que estoy representando en negro y estas líneas de bismuto que las estoy representando en negro. Y el otro 50% pues son cristales de cadmio, que aquí los tengo, ¿sí? Más o menos ocupando el 50% del área. Y a su vez, la composición química del eutéctico me dice 60% de bismuto, 40% de cadmio. Si el bismuto lo estoy representando en blanco y el cadmio en oscuro, entonces, y hay más bismuto, entonces voy a tratar, digo, de representarlo con líneas un poco más gruesas, ¿verdad? Porque son las que me representan el bismuto. Entonces, esto es más o menos como se vería, digo, una representación esquemática de cómo se vería en microscopio esta aleación a esa temperatura. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe, ninguna. ¿No? Y bueno, otra de las cosas que no sé si se los mencioné ayer que vimos este video, es que, bueno, en el video lo ponen al revés. ¿Qué al revés? Yo siempre he visto que en la mayoría de las bibliografías ponen al elemento de mayor punto de fusión del lado izquierdo y el de menor punto de fusión del lado derecho. ¿Por qué? Porque aquí, como hay una mezcla eutéctica, entonces todas las mezclas que estén del eutéctico a la izquierda son hipoeutécticas y todas las aleaciones que estén del eutéctico hacia la derecha son aleaciones hipereutécticas. Por eso es que para estandarizar yo les pido que siempre pongan al elemento de mayor punto de fusión del lado izquierdo y al de menor punto de fusión del lado derecho. ¿Alguna pregunta sobre el diagrama? ¿Alguna pregunta sobre los cálculos, jóvenes? Profe, yo sí tengo una duda. Sí. Cuando tengamos una, por ejemplo, en el caso de N, ¿no? La aleación N, siempre el corte de N1, por decirlo así, siempre va a ser en donde está la mezcla eutéctica, ahí va a ser siempre el corte, por Sí, decirlo así. sí, ¿por qué? Te lo voy a explicar por qué. Bueno, no hay mucho que explicar porque ¿sabes por qué? Porque aquí en el diagrama te estoy diciendo, fíjate, te estoy mencionando que toda esta área, toda esta área, ¿sí? Toda que estoy poniendo aquí el cursor, ¿quién
¿qué fases coexisten en esta área? Eutéctico más cadmio, ¿no? ¿Sí me explicó? Y en Sí, profe. esta otra área, ¿quién cohabita? ¿Quiénes coexisten, más bien? ¿Quiénes coexisten en esta área? Eutéctico más cristales de bismuto. Entonces, es obvio pensar que el corte es hasta aquí, porque aquí ya no lo puedo decir hasta acá, porque entonces estaría invadiendo otra área, que sería hasta ahí. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Ok, y les voy a repetir, está claro, porque les voy a dejar de tarea el diagrama número 2. El diagrama número 2, así como lo tuvieron que haber hecho con el diagrama número 1, ¿verdad? Van a calcular la cantidad de las fases, la composición química de las fases y bosquejar la microestructura de qué puntos, pues de estos puntos, del punto Q y del punto H, ¿verdad? Y aquí fíjense que ya les estoy marcando la línea vínculo en H, que sería de H2 a H1, y el punto Q de Q2 a Q1. Entonces, de esos dos puntos, ahorita que terminemos, asigno la tarea, ¿verdad? Para que me la entreguen el día martes, que es cuando nos vemos, ¿verdad? Para que me entreguen la tarea número 2. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profe. No, profe. ¿No? Profe, una pregunta. Ahí donde No, profe, tiene, todo bien. profesor, Sí, yo te escucho. Sí, te ay, escucho. ahí abajo, hasta abajo donde tiene, creo que bismuto 100% cadmio, ahí nomás abajo. Ahí, ¿dónde ¿Es está? del lado derecho o del lado izquierdo? Del lado derecho. Ajá, ¿qué pasó? ¿Me podría decir dónde está ese punto o es que no lo vi bien en la gráfica? Por favor. ¿Cómo? ¿El O sea, cálculo? ajá, el 100%, ¿qué era? ¿Bismuto o 0%? A ver, espérame. Ya me pongo mi guante para el lápiz. Ok. Y a ver, ¿me podrías volver a hacer la pregunta? Ahí donde dice 0% bismuto y 100% cadmio, ¿podría enseñarme ¿Ese? bien dónde? Pues arriba, en donde están los porcentajes. Ahí. Ajá. Ajá, o sea, ¿podrías decirme dónde está la línea o el punto? Por A favor, ver, que a ver, no vi en la espérame. gráfica. A ver, espérame. ¿Acabas de entrar? No, ya entré desde hace rato. Es que me salta que me digas, es que no copié la gráfica. Al inicio les dije que no copiaran nada, que No, pusieran. dije, no vi bien la gráfica. Ah, no vistes bien la gráfica. Ajá, sí. Que como le movía muy rápido, pues ya no pude ver bien. Por favor. Estamos haciendo simplemente el cálculo en este punto. ¿Sí, ya lo viste? Sí, ya lo vi. ¿A qué composición está? ¿30% de quién? De bismuto, ¿no? Ajá, sí, del ¿A bismuto. la temperatura de quién? De 100 grados Fahrenheit. Y en este punto, ¿quiénes están coexistiendo? Dos fases, el eutéctico y el sólido cadmio, que es precisamente lo que todo el show que hicimos de los cálculos. El eutéctico, ¿qué composición química tiene? 60% de bismuto y 40% de cadmio. De aquí.
¿Y el sólido qué composición tiene? Pues es 100% de cadmio. ¿Sí, compañero? Sí, sí, ya. Gracias. Sí, de nada. Muy amable. Entonces, les dejo la segunda tarea. Déjenles paso lista y les voy a repetir, pues esto se les va a quedar como segunda tarea en los cálculos del punto Q y el punto H. ¿Quién está en el punto Q? Pues aquí está, ¿no? Perdón, aquí está el punto Q y aquí está el punto H. ¿Sí lo ven, no? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Obviamente, para que hagan su tarea, pues tengo que subir este diagrama ahí al Classroom y tengo que asignarles la tarea en Classroom, ¿verdad? Les vuelvo a repetir, se las voy a ahorita asignar, nada más que terminemos. Entonces les paso lista, y ahorita les asigno la tarea. Permítanme. La clase del martes es de... ¿Cuándo nos vemos? El martes. La clase del martes es de... No miento, a ver. Sí, el martes. La clase del martes es de 2 horas, ¿no? Y todavía nos vemos antes de salir de vacaciones. Qué padre. Sí nos vamos a ver antes de irnos. A ver, entonces... A ver. Les paso lista para que enciendan su máquina, su cámara. Benítez Hernández Diego. Presente, profe. Listo. Cerda Orozco Carla. Presente, profe. Listo. Cisneros Nájera Sandra. ¿Estás en la escuela, Sandra? ¿Estás en la escuela? ¿Estás en UPIXA? ¿Sandra? ¿Sandra? Se trabó, profe. Ya se trabó, ¿verdad? Sí. Es común en la pizza, profe. Ay, se me traba mucho, pero sí. ¿Estás en la escuela, verdad? Bien. Curiel Salazar. Sí, pero yo estoy en la escuela. Ok, sí, Sandra, ya te puse asistencia. Curiel Salazar. Presente. Listo, Curiel. Domínguez Delgado. Aquí presente, profesor. Listo, Cristian. Galindo Juárez.